La homosexualidad es una rebelión abierta contra Dios. Pero antes de eso, de continuar con el desarrollo de nuestro bosquejo, hay una historia de un varón llamado Wenceslao. Wenceslao se llamaba. Él vivía en un país llamado Locombia. Fíjese bien, nuestro país se llama Colombia, pero Wenceslao vivía en Locombia. ¿Cómo le parece? Resulta que a Wenceslao le salieron unas manchas en el cuerpo y comenzó a enfermarse. Pero Wenceslao fue al doctor y el doctor comienza a analizarlo y descubre que Wenceslao tiene VIH. VIH tiene Wenceslao. Pero el sistema le dice al doctor que no le puede decir a Wenceslao que tiene VIH porque eso es un discurso de odio. Eso es un discurso discriminatorio. Entonces el doctor cambia el diagnóstico y el discurso y le dice a Wenceslao, no, esas manchas son una simple virosis que está apareciendo porque el sol está traspasando la dermis y la epidermis de la piel, ¿verdad? Entonces aquí le mando estas pastillitas, aquí están los medicamentos y Wenceslao va, retira ya en el lugar de la repartición de la medicina los medicamentos, pero Wenceslao sigue con las manchas y en vuelta de 2 meses Wenceslao muere. Y la pregunta que nosotros haríamos es, ¿el discurso que el doctor le dio es un discurso de amor, aunque Wenceslao se murió? ¿O es un discurso de odio? ¿O es un discurso de odio? ¿O es un discurso de amor? Hubiera sido un discurso de odio, aunque Wenceslao se hubiera sentido recriminado, discriminado, ofendido, pero el doctor le hubiera dicho la verdad y Wenceslao hubiera buscado una solución y no se hubiera muerto en 2 meses. Algunos quieren decir que decir la verdad hoy en día a las personas que están necesitadas es un discurso de odio porque les ofende. Y yo quiero decirles que no puede ser considerado un discurso de odio el ofender cuando es la verdad lo que se está diciendo. Un discurso que está basado en las mentiras no puede ser considerado un discurso de amor. Un discurso que está basado en una mentira es el discurso de odio. Algunos hoy en día ya no, como la historia de Wenceslao, están mirando al doctor que vendría siendo la iglesia cristiana, protestante, evangélica. Están mirándonos a nosotros con un discurso de odio cuando hablamos acerca del tema del homosexualismo o de la homosexualidad. Cuando le decimos que están necesitados de Dios y que están enfermos espiritualmente. Quiero decir que la homosexualidad es un tema bastante complicado. Se dice que el 45% de la población homosexual tiende a ser depresiva y a buscar suicidarse. Se dice que el 50% de la población homosexual, lesbianas y bisexuales, son personas que son 50% más dados a las adicciones tales como drogas y homosexualismo. Por allá El Confidencial, un diario digital español, un tal Michael King de la Universidad de Londres estaba dando estas cifras basados en los estudios que han hecho la ciencia y los médicos de ese lugar. Y una de las razones que él decía es que posiblemente estas personas sufren de depresión y tienden a ser dados a las adicciones porque no han sido aceptados en la sociedad. Entonces por eso se deprimen, por eso están buscando refugiarse en las drogas y en otros temas, por los temas de discriminación. Pero yo conozco un pueblo que ha sido más discriminado que el LGTBI. La iglesia. Todavía no hemos visto que ningún país se declare
muerte o pena de muerte a propiamente los homosexuales. Pero hay un pueblo llamado iglesia que ha sido recriminado desde su propio nacimiento. En el principio nos llevaban a los evangélicos, a los cristianos, a los coliseos romanos y los dejaban morir ante los leones, los quemaban y los asesinaban, a las mujeres las violaban y los desposeían de sus bienes. Y yo le pregunto, ¿el pueblo cristiano será el pueblo más depresivo porque el mundo no nos acepta? Quiero decir ante todos que el pueblo cristiano es el pueblo más feliz que yo haya conocido en la tierra, porque tenemos a Cristo Jesús. ¿Cuántos lo tienen esta mañana? Nosotros somos el pueblo del que emana la felicidad y el gozo que el mundo necesita. Y no nos afecta en nada la discriminación. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos basados en la verdad. Y cuando uno está basado en la verdad, aunque haya discriminación, uno no deja de ser feliz ni entra en depresión. Porque la verdad os hará. El problema entonces yo creo que no es lo que Michael King dice. El problema no es que ellos sean más depresivos, la población homosexual o la población LGTBI. Más, porque de ahí en adelante todo lo que caiga va metiendo más letras, y si tú el abecedario lo pueden coger, lo cogen, y si se acabó el abecedario, yo creo que se inventan otro abecedario y lo siguen metiendo, porque hay una sed insaciable por el pecado, porque no se sienten nunca plenos ni llenos. No solamente se conforman con estar ellos en esa situación de pecado, sino que quieren destruir las escuelas, quieren influir en los niños, quieren influir en las nuevas generaciones, quieren influir en la política, quieren meter sus ideas en los colegios, quieren meter sus ideas en los diarios. ¿Quién se vio el partido Colombia-Estados Unidos ayer? ¿Se vio la bandera que tenían? ¿Se vio? Explíqueme. ¿Qué tiene que ver el fútbol con la causa LGTBIQ+? Nada. ¿Por qué la meten? Porque hay una sed insaciable por lograr penetrar y permear con sus ideologías retorcidas todo el sistema y la masa. La homosexualidad es una rebelión abierta contra Dios. En la historia, el mundo lo ha definido como un trastorno mental en algún tiempo, el homosexualismo. En la edad medieval se consideraba que una persona homosexual estaba poseída por un demonio. En el siglo XX, posteriormente, se ha considerado como un problema hormonal. Pero seguido a ello, en la farándula, luego comenzó a ser visto como un asunto de risas y entretenimiento. Por eso usted se acordará de algunas novelas, tales como Betty la Fea. ¿Se acuerdan del tal llamado Hugo Lombardi? ¿Alguna vez alguien vio Betty la Fea? Ah, bueno, ahí estaba Hugo Lombardi. Y era uno solo el que estaba metiendo. Eso fue para el 98. Estaba yo todavía, bueno, tomando leche de mi mamá. Iba a decir otra cosa, pero me acordé. Sí, teterito. Y se acordarán ustedes también de los Reyes. ¿Cómo se llamaba el personaje que modelaba esta ideología? Laisa Reyes. Y había mucha gente que decía, estoy esperando a los Reyes esta noche. Y estaban esperando. ¿Y qué es lo que más te gusta? Ay, a mí me gusta cómo actúa. Y era un entretenimiento y era una recocha. Para ese tiempo entonces por novela había uno solo. Había uno solo, a lo más dos por novela, por programa. Pero hoy en día, pero unos años después, ya no es un asunto de entretenimiento. Ya ahora quieren obligarnos. Ahora nos presionan. Ahora nos quieren arrastrar a que todos tenemos que considerar que esas causas, que esas ideas son ¿qué? Normales. Y yo creo que debemos ir a la palabra a ver qué dice al respecto. La Biblia, primer punto, define la homosexualidad como un pecado. La Biblia lo define como un pecado. Yo quiero que vaya conmigo allí a Mateo capítulo 15, versículos 19 y 20. Por favor, conmigo allí. Mateo capítulo 15, versículos 19
y 20. ¿Me confirma cuando esté allí? Y dice la palabra, todos leemos a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Estaban criticando que los discípulos comían sin lavarse las manos. Y entonces Cristo comienza a explicar realmente dónde está la impureza del hombre, dónde está la raíz, porque siempre el hombre está mirando de afuera. Por eso el doctor lo que está diciendo es un problema hormonal, es un trastorno mental. Y comienzan a buscar otras causas. Es un demonio que tienen. Espíritu de homosexual fuera. Espíritu de alcoholismo fuera. Espíritu de drogadicción fuera. Y siguen siendo drogadictos y siguen siendo alcohólicos y siguen siendo homosexuales. ¿Por qué? Porque no es un espíritu propiamente, es el corazón del hombre el que está contaminado. Y de ahí vienen todas estas cosas. La palabra fornicación que aparece acá, del corazón salen las fornicaciones. La palabra fornicación, ¿verdad?, define todo lo que puede ser considerado inmoralidad. Y una inmoralidad es algo sucio, algo que va en contra de la moral, de lo limpio, algo que va en contra de Dios. En la palabra fornicación podemos entrar todas las aberraciones sexuales que el hombre se imagine. Por eso algunas versiones dinámicas de la palabra de Dios, cuando se va a referir a adulterio o a otros pecados relacionados con pecados sexuales, ya lo traduce como fornicación. Fornicación. La palabra fornicación entra todo el tema de pecados sexuales. Así que podemos decir que hay muchas clases de fornicaciones y una de ellas es el homosexualismo. Por eso dice ahí las fornicaciones propiamente. Ahora, otra cosita importante que podemos ver en este pasaje y no solamente en este, es que cuando se habla del homosexualismo, propiamente debemos entender que nuestra versión Reina Valera no utiliza la palabra homosexual. Utiliza algunas palabras tales como, o expresiones tales como los que se echan con varones, los afeminados. Yo decía, ¿no?, que esa palabra afeminado quiere decir, o también puede traducirse suavecito. Sí, porque la idea es que un afeminado actúa suave. Ojo con eso, pastor, diga. Ojo con eso. Oiga, suavecito, diga. Y ellos quieren entrar, ellos quieren meter el tema suavecito ahorita, ¿verdad? Pero yo te voy a mostrar la realidad y la cara oscura realmente del homosexualismo. ¿Tú quieres ver? Rudo por naturaleza. No va acorde a su naturaleza, a su esencia, dice el pastor, porque el hombre por naturaleza debe ser rudo. Por eso la mujer fue creada, ¿dónde? En el jardín del Edén. Pero el hombre fue creado, ¿verdad?, del polvo de la tierra, allá afuera. Oiga, miremos allí en la palabra de Dios. Bueno, esta no vamos a ir, pero en Génesis capítulo 19, versículo 4 al 8 nos muestra que no solo es un pecado en el corazón del hombre, sino que es un pecado antiguo. Génesis capítulo 19, versículos 4 al 8, aparece el episodio de Sodoma y Gomorra. Y de allí sale uno de los términos también referidos al tema como lo que llamamos la sodomía, que para referirnos a todos aquellos que tienen inclinación por el mismo sexo. Ahí en Génesis capítulo 19, nada más Génesis, que traduce principios. En el libro de los principios nos muestra la cara negra y oscura del homosexualismo, porque usted no ve a homosexuales que están tratando de convencer por las buenas a la gente a que crean sus ideas. Usted ve a homosexuales que están casi que le tumban la casa a Lot diciéndole: queremos conocer a los varones que han entrado a tu casa. Los queremos conocer. Y los querían conocer ¿cómo? Querían tener relaciones sexuales con ellos.
Y no están preguntándole, y no están tocándole la puerta, y no están de pronto con la idea de diplomacia, no. ¿Con qué intención y con qué actitud van? Con una actitud violenta, porque el homosexualismo en realidad es un pecado agresivo a profundidad y desde sus principios. Ahorita quieren hacerlo entrar suavecito por unas cartillitas, pero no te olvides que en la palabra de Dios el homosexualismo, cuando fue nombrado en el principio, fue catalogado como un pecado ¿qué? Agresivo de entrada. Y no solamente agresivo contra la humanidad heterosexual, como lo era Lot, que tenía su mujer, sino agresivo contra Dios, porque ¿con quién era que ellos querían compartir relaciones sexuales? ¿Con quién era? Con los ángeles. ¿Y los ángeles de dónde venían? O sea que el homosexualismo es agresivo contra la humanidad heterosexual, pero primeramente ¿contra quién? Contra Dios. Es agresivo desde sus entrañas, desde su principio. El homosexualismo tampoco debe ser considerado como un pecado más grande que otro, porque cuando vamos a la Biblia, en las diferentes listas que nos muestran, como tales en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante, el homosexualismo o los que se echan con varones o los afeminados, como lo llaman, ¿verdad? La Biblia aparece como un pecado más, sí, porque hay otra tendencia a considerar el homosexualismo como más grave que otros pecados, y nosotros sabemos que la Biblia entra los que se echan con varones también con los avaros, con los ladrones, ¿verdad? Con los fornicarios, con los envidiosos, todos están ahí. Entonces es posible que haya una iglesia donde digan el homosexualismo fuera, tenemos la cruz aquí, pero resulta que tienen un poco de gente que está en adulterio y están acariciándolo. No, esa no es la idea. El homosexualismo también debe ser considerado un pecado igual que los demás. Solo que hoy estamos hablando y describiéndolo a él claramente, pero el homosexualismo también es un pecado que sale del mismo lugar de donde salen los adulterios, de donde sale el ladronismo o los hurtos, de donde sale el adulterio, de donde sale el falso testimonio, de donde salen las mentiras. El mismo lugar, el corazón. Queridos hermanos, es un pecado del corazón humano, es un pecado de práctica antigua, donde mostró su agresividad contra la humanidad heterosexual y la presencia de Dios propiamente, porque querían estar con ángeles, yendo en contra de Dios mismo. Pero también es un pecado de ingratitud contra Dios. Por favor, esta cita yo sí quiero que me acompañe. En Romanos capítulo 1, versículo 21, por favor, me confirma cuando esté allí para poder leer. Romanos, la carta a los Romanos, el capítulo 21, va a leer conmigo esta cita. Dice la palabra, cuenta de tres en Romanos 1:21, 1, 2, 3. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Oiga la palabra que comienza a utilizar, como se va generando una palabra tras otra ascendente hacia el homosexualismo. La palabra descendente hacia el homosexualismo. Mire allí en el versículo 21 aparecen varias palabras. Tiene que ver y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. Entonces, la primera palabra, ingratitud. Segunda palabra, dice allí, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron. El homosexual comienza pateando la lonchera, comienza a denigrar la Biblia, comienza a denigrar los principios morales, comienza a dudar de la existencia de Dios. O si creen Dios, quiere acomodarse un Dios a como Él lo concibe y lo quiere armar. Comienza a ser ingrato, pero también comienza a envanecerse. El mundo entero está equivocado. Todas las generaciones están equivocadas. La razón la tienen ellos, envanecimiento. Pero también hay otra palabra. En sus razonamientos y su necio. Entonces, ingratitud, envanecimiento. Ahora, necedad. ¿Qué es un necio? ¿Qué es un necio? Es uno que le entra por acá y le sale por acá. Literalmente Proverbios lo traduce como un cabecigüeca. Uno que no, ¿cómo? No acepta razones,
es sabio en su propia opinión, propiamente un necio. Ingratitud, envanecimiento, necedad. Otra palabra que aparece allí en el versículo 21. Y su necio corazón fue ingratitud, envanecimiento, necedad, oscuridad, que es la idea de entenebrecer o entenebrecimiento. Oscuridad. Y ya está totalmente a ciegas el homosexual, se cegó en su pecado, no ve soluciones. Pero también dice más, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, a lo que profesa ser sabio y comienza a armar su propia doctrina, dejando la doctrina de Dios a un lado, se convierte en un rebelde. Y entra la palabra rebelión aquí. Pero esta rebelión de la persona que tiene el problema de la homosexualidad, podemos verla que hay una finalidad en la que termina. La rebelión del homosexual termina primero, versículo 23. ¿Qué hace primero? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos. Lo primero que cambia, ¿qué es? La gloria de Dios. La gloria de Dios. La imagen de Dios. Los conceptos de Dios. Todo eso comienza a cambiarlo. Y no es casualidad para ninguno. Que no le parezca casualidad a ninguno. Que la religión que ha tenido más escándalos con este pecado del homosexualismo, la denominación que ha tenido más escándalos con este pecado del homosexualismo, es la religión o es una de las religiones más idólatras del mundo. Y no quiero mencionarla, pero ustedes y yo sabemos que en esa religión comienzan a apoyar que sus cleros como tal, o el clero como tal, no participe del matrimonio heterosexual, porque supuestamente hay una base en la vida de los apóstoles, en la vida de Jesucristo, pero sí notamos que en ellos, cada vez que vamos a un seminario, nos encontramos con personas que tienen este problema de pecado. Y es porque el homosexualismo está ligado plenamente, según este versículo, ¿a qué? A la idolatría. A la idolatría. Y él comienza por ahí porque comienza a crearse sus propios dioses. Y seguimos, otro cambio, versículo 25. Cambiaron la gloria de Dios. Segundo, versículo 25, por favor conmigo. Ya que cambiaron, ¿qué más cambiaron? La verdad de Dios. Él comienza cambiando la gloria de Dios. Ya no quiere darle gloria a Dios. Ya no quiere reconocer a Dios. Ya Dios no existe. Entonces cuando Dios es quitado del escenario, entonces cambian la verdad. Este libro, están buscando la manera, cómo lo transforman, cómo lo cambian, cómo lo patean, cómo lo apartan de las escuelas. No, ya no es este libro. Ya quieren armar una cartillita con ideología. ¿Y por qué quieren cambiar este libro? Porque en este libro está la verdad de Dios. ¿Cuánto lo creen? En este libro está y es la verdad de Dios. Aquí está toda la verdad de nuestro Dios. Y hay otra cosa que cambia. Versículo 27. Mire allí, por favor. Mire cómo va terminando la ingratitud, el envanecimiento, la necedad, la oscuridad y la rebelión. Esto termina en el cambio de la gloria de Dios, termina en el cambio de la verdad de Dios, pero también terminó en el uso distorsionado del sexo. Míralo ahí el versículo 27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, ¿qué hicieron? En su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su. Entonces cambiaron la gloria de Dios. Cambian la verdad de Dios y luego cambian el uso del sexo, el uso natural del sexo como tal. ¿Sí ve? Nada se da porque de repente hoy en día el hijo suyo, o el sobrino suyo, o el primo suyo, o el hermano mío, o el hijo mío, o el sobrino mío, de repente un día sale diciendo, ¡ay! No, él comenzó con algo, él comenzó por algo. Y ese cuento de que usted viene a la iglesia y los pelados se quedan allá viendo televisión, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está permitiendo usted que se cambie la gratitud a Dios? Deben venir los muchachos acá domingo a domingo porque el primer día
un primer día como este, Jesucristo resucitó y estamos agradecidos con Dios por eso. Ahí se basa el mensaje de la predicación. Entonces, no, que yo voy, pero que Él se queda. Domingo tras domingo tras domingo. Ojo, porque usted le está permitiendo cambiar la gloria de Dios. Y está cambiando la verdad de Dios, ¿sí? Claro, porque la Biblia no está. Está es el televisor, está es el internet, está es el celular, están otras cosas. ¿Usted por qué permite que se cambie? ¿Por qué permitir esos cambios? Aplicación. El ser humano debe definir sus conceptos de la sexualidad basados en las Escrituras. Ahora, primero, hemos dicho que la Biblia define la homosexualidad como un pecado igual que los demás, pero un pecado agresivo, un pecado que tiene que ver con una lista de descendente que va llevando a la persona a la degradación y a la oscuridad. Un pecado que comienza a cambiar todos los fundamentos espirituales que el ser humano pueda tener. Un pecado que lleva a la persona a cambiar la gloria de Dios. Un pecado que lleva a la persona a cambiar la verdad de Dios. Y un pecado que lleva a la persona a cambiar el uso natural del sexo que Dios ha determinado. Ahora, segundo, la Biblia define la homosexualidad como una práctica antinatural. Primero, como un pecado. Segundo, como una práctica antinatural. Primero, porque va en contra del diseño divino. Génesis capítulo 5:2 dice, porque varón y hembra los creó. El tercer sexo no está. Pero también porque va en contra del diseño cromosómico, y esto tiene que ver con nuestra información genética que va en cada hueso, que va en cada diente y que va en cada una de nuestras partes y órganos también. Así que cuando alguien que profesa hoy en día ser homosexual y estar en el homosexualismo muere, entonces va de pronto, después de un tiempo, a la fosa común donde mataron al fulano, y van y revisan y dicen, este era LGTBQ+. ¿Sí? ¿No? ¿Qué es lo que se identifica? Era mujer. ¿Cuál es el viaje? ¿Cuál es el viaje? ¿Cuál es el orgullito? No está. No está. Porque Dios, sabio por los siglos de los siglos, sabio por los siglos de los siglos, bendito por los siglos de los siglos, dejó impresa en cada uno de nuestros huesos una información genética que determinante en si nosotros somos XX o XY, lo que hablamos de los cromosomas. Y eso no puede ser alterado ni cambiado por nadie. Y si alguien dice, pero era hermafrodita, alguien puede decir, pero era hermafrodita, sí, pero los hermafroditas que tienden a tener los dos órganos, sabemos nosotros hoy por investigaciones que siempre hay un órgano que prevalece más. Entonces, la tarea del doctor, ¿cuál es? Determinar que ese órgano sea el desarrollado para que esa persona esté bien. Ahora, también entender que los hermafroditas no es como arroz partido. Eso es un caso en miles de millones de casos. Son situaciones y condiciones. Miremos allí que va en contra del diseño anatómico. Mire allí por favor conmigo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 13. Primera carta a los Corintios 6:13. Dice la palabra de Dios aquí en primera carta a los Corintios 6:13, 1, 2, 3, leemos todos. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor. Bueno, entonces así como el estómago se hizo para la comida, esa es la función específica, real, así también el cuerpo no se hizo ¿para qué? Para la fornicación. El cuerpo no se hizo para el homosexualismo. El ano no se hizo para el pene. No, porque es un conducto de salida. Porque es que lo que pasa es que cuando van a promover el alcohol, entonces muestran allá a las chicas águila.
impresionante, y eso caminan y van bien y con la cerveza en la mano y todos con chicas águilas y siguiendo el carro y corriendo, y qué felicidad. Pero a lo último hay un anuncio que dice: el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, por ella se le pende. Ven acá, ¿por qué no hacen una propaganda? ¿Por qué no hacen una propaganda mostrando gente tirada en el suelo, gente que pierde su casa, gente que pierde su hogar? ¿Por qué no hacen una propaganda con los miles de casos de personas que mueren en un accidente de tránsito por la embriaguez? ¿Por qué no hacen eso así? ¿Por qué quieren mostrar una cara feliz cuando en realidad esa es solamente la punta del iceberg? Pero cuando vamos abajo comenzamos a descubrir muchas cosas. ¿Por qué quieren normalizar el homosexualismo cuando nosotros sabemos que los homosexuales después de una cierta cantidad de años terminan con pañales? Porque ya el ano pierde los esfínteres que le permiten al hombre determinar si ensuciar o si se aguanta un poquito. Eso que usted y yo tenemos cuando no tenemos ganas de hacer del cuerpo e ir al baño, nosotros nos podemos contener. Eso es control de esfínteres. Pero cuando ha sido un ano violentado por muchas otras cosas o por el órgano viril de otro hombre, entonces el ano va perdiendo la capacidad de esfínteres, control de esfínteres. Entonces un día el homosexual ya no se puede contener y el estiércol se le sale. ¿Por qué no muestran esa realidad? ¿Por qué no quieren mostrar eso? ¿Por qué quieren decirle a nuestros niños que ellos pueden ser lo que quieran ser? ¿Por qué no les dicen que si quieren ser lo que puedan ser y si eligen algo en contra de la naturaleza humana, van a terminar por ahí con pañales a los 35 y 40 años? ¿Por qué no dicen eso? ¿Por qué no escriben en las revisticas esas que hacen, en las cartillitas? Eso no es importante. ¿Por qué no dicen que el 45-50% de homosexuales están teniendo constantemente episodios donde pierden desmotivación por la vida y quieren suicidarse? ¿Por qué no dicen eso? ¿Por qué quieren taparle los ojos a la humanidad? ¿Por qué quieren decir que los que estamos con un mensaje de odio y un discurso de odio es la iglesia, cuando nosotros estamos diciéndole la verdad? Porque queremos que no se pierdan en las llamas del infierno, sino que acepten a Jesucristo como el Salvador. Aquí está el mensaje de amor que el homosexual necesita. Aquí está en la palabra de Dios. Este es el mensaje real, es el mensaje puro, es el mensaje directo. Y esto no es un mensaje cualquiera. Es el mensaje que ha hecho que miles de generaciones, muchas generaciones, se reproduzcan una tras otra y lleguemos donde estamos. Porque si hubiera pasado que desde el principio todos hubieran sido homosexuales, ¿cuántas generaciones hubieran vivido? ¿No hubieran pasado? ¿No hubieran llegado? Usted se vio la propagandita esa que tenían por ahí de la película esta, y que Barbie, un solo macho en la película, y era un triste mandadero por ahí. ¿No te parece a ti? Oye, qué irrespeto. Qué irrespeto contra nosotros. Las capacidades que tenemos nosotros. Hasta para poner un bombillo, la mujer le dice al hermano: colabóreme ahí. ¿Ah? Oiga, cuando vamos a la costa y vamos a comernos los mangos, es una mujer la que se sube a bajar los mangos. ¿Ah? Oiga, usted ve a la sierva ya como un mico montando palos. Eso no pasa, mi hermano. Hombre, y eso que estamos hablando de las pequeñas cosas. Estamos hablando de las pequeñas cosas. Dice: cuando mi amor tiene un antojito y aparece un hombre subiendo una palmera que mide como 40 metros. ¿Usted ha visto una mujer subiendo una palmera? Mis hermanos, trabajos pesados para hacer carreteras, para hacer edificios, para construir infraestructuras, trabajos que tengan que ver con el mar y con fuertes condiciones. No vemos mujeres, vemos hombres, y es por la naturaleza que Dios le ha dado al hombre. Así que en la película Barbie quieren enseñarle a nuestros niños que los hombres ya no son necesarios, que es posible que haya una sociedad donde la mayoría sean ¿qué? Mujeres y mujeres. Esa sociedad no existe. Porque es que lo que pasa es que lastimosamente en Barbie no mostraron quiénes habían sido los que habían hecho las casas donde ellas vivían.
Claro. ¿Por qué no mostraron quiénes hizo la casa donde vivían las Barbie? ¿No eran hombres? Bueno. Entonces, mis hermanos, va en contra del diseño anatómico. El ser humano debe basar sus conceptos de la sexualidad en los diseños establecidos por Dios. Y por último y tercer punto, estamos hablando de cómo define la Biblia el homosexualismo. Primero, como un pecado. Segundo, como una práctica antinatural. Y tercero, la Biblia define la homosexualidad como una práctica condenable. Condenable. Mire por favor allí Romanos 1:24, donde estábamos ahorita, un versículo clave en este tema. Romanos capítulo 1, versículo 24. Lees conmigo, 1, 2, 3. Dice: por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios. Y esa palabra deshonra también quiere decir vergüenza. Vergüenza. Así que el homosexualismo viene en el paquete. En el paquete del homosexualismo viene la deshonra. Y esa palabra deshonra quiere decir hacer infame, tener una afrenta. Es por esa razón que aquí en Colombia son 501,000 integrantes del grupo llamado LGTBIQ+. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos habitantes tiene Colombia? Se habla de 52 millones. El porcentaje, vamos a los porcentajes. 500,000 a 52 millones, ¿qué porcentaje está? ¿Llega al 5%? No llega al 5%. Ni siquiera llega propiamente al 1%, si vamos a la realidad. No llega. ¿Y sabe por qué siempre van a ser poquitos? ¿Sabe por qué siempre van a ser poquitos? Porque están basados en una mentira, que todo el mundo sabe que es una mentira, pero ahorita quieren hacerla ver como verdad. Esa es la pura verdad. Trae deshonra, vergüenza. El homosexual sufre la mala reputación o mala fama por este acto siempre. Así intenten normalizarla. Por esa razón es que la mayoría de hogares del mundo entero no son hogares homosexuales, son hogares heterosexuales donde hay un hombre y una mujer, y eso no va a cambiar. Nunca va a cambiar. La vergüenza, en Romanos capítulo 1, versículo 26, allí mismo: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La vergüenza no es solamente para el homosexual. La vergüenza es para la familia. La vergüenza es para sí mismo. Él nunca se puede aceptar, aunque lo diga y lo diga y lo diga y lo promueva y lo quiera hacer y se ponga teticas y se ponga la vagina y se acomode acá y se pongan alguitas y se baje los hombros. Él nunca se va a poder aceptar porque no es su naturaleza. Recuerde que si nosotros ponemos aquí maíz y ponemos aquí carroña y ponemos a un chulo al frente del maíz y ponemos a la paloma al frente de la carroña, ¿para dónde va a coger la paloma? ¿Y para dónde va a coger el chulo? ¿Y por qué? Porque la naturaleza dicta que es así. Eso no se puede cambiar. Eso no se puede cambiar. El homosexual vive esta infame causa con pasión. Dice ahí que por sus pasiones, en el versículo que leíamos, salen a marchas, hacen desfiles, hacen reinados, practican el exhibicionismo, el transvestismo, adoctrinan a las nuevas generaciones. Están intentando armar un sistema que, por cierto, las élites les han ayudado mucho. Decíamos que eran 501,000 aquí en Colombia, pero sabemos nosotros que tienen muchos derechos que están consiguiendo, porque parece ser que los pocos que son se han propuesto, y yo sé que detrás de todo esto está el diablo. Se han propuesto los poquitos que son comenzar a escalar a los puestos de poder, la política.
los canales de televisión, las comunicaciones, ¿verdad? Están proponiéndose llegar a la presidencia. Ahorita, el presidente de la República, cuando se posesionó, ¿cuáles eran las banderas que habían? LGTBIQ, ahí estaba el arcoíris. Lastimosamente ese arcoíris no hablaba del episodio de Génesis capítulo 9. Ese arcoíris estaba promoviendo el homosexualismo, que hasta hubo por eso un inconveniente y comenzó la gente a decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? Es que aquí, ¿cómo así? Y hicieron quitar las banderas, pero la idea era posesionar al presidente con las banderas LGTBIQ+. Se hablaba ya en el episodio de los pastores que no solamente hay homosexuales de práctica sexual, sino que hay homosexuales sociales. ¿Quiénes son los homosexuales sociales? Los homosexuales sociales son aquellos que no practican el homosexualismo, pero dicen y le preguntan al papá cristiano y le dicen, bueno, y si su hijo llega a salir con esas cositas, ¿usted qué dice? No, yo lo apoyo. Homosexual social. Claro, porque él no es homosexual, pero ¿qué? Apoya, alienta, permite esa situación. Aquí dan un ejemplo, la gorda Fabiola. Hombre, mejor que los hijos le salgan gordos y no homosexuales. Mejor. Hay que analizar, mis hermanos, nosotros, a todos los padres de familia que están acá, les pregunto, ¿cómo están ustedes en esta parte? ¿Se podrían catalogar ustedes siendo cristianos homosexuales sociales? Es decir, que ustedes no practican eso, pero si su hijo, su primo, su sobrino le sale con eso, usted dice, hay que respetarlo. Tenga cuidado, porque esa es la presión de choque a la que nos quiere someter el LGTBIQ+. O sea, que la gente que es heterosexual no sea homosexual, pero que mentalmente ¿qué? Apoye la causa, acepte la causa, naturalice la causa, lo vea como algo. Y lo decíamos allá con los pastores, hermanos creyentes, a usted lo invitan a una fiesta donde usted sabe que el que está cumpliendo años es un homosexual. Y por ende usted sabe que los amigos, en la mayoría que él va a invitar, también son homosexuales. Usted como cristiano allá es un florero. Es un florero. Porque usted sabe que a ellos les encanta el exhibicionismo. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? ¿Qué es lo que van a hacer? Hacer sus prácticas, a mostrarse, allá salir con sus groserías y sus cosas. El hermano alzaba la mano. ¿No? Yo pensaba. Qué pena más. Trae enfermedades. El versículo 27 en la última parte dice, y recibiendo la retribución debida a su extravío, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y este versículo traduce en TLA, traducción del lenguaje actual, traduce también recibiendo en su propia carne. O sea que claro, la retribución, el pago para el homosexual lo recibe también en su propio cuerpo. Y nosotros sabemos de los cantantes como Freddie Mercury, que eran homosexuales, grandes figuras emblemáticas, ¿verdad? ¿De qué murió Freddie Mercury? Bueno, sabemos nosotros. No es lo mismo la dilatación de una vagina a la dilatación de estiércol de un ano. Eso jamás será igual. Nunca jamás. Nunca jamás. Freddie Mercury murió por esta situación. Se habló mucho tiempo y se le rayó la cara mucho tiempo a Michael Jackson, que se decía que tenía algún inconveniente similar. Y todas las personas que han estado siendo vistas como estrellas en nuestro mundo, que están en la música o en el arte o en alguna cosa, que tienen estas prácticas, por lo general han terminado ¿cómo? Enfermas, han terminado muertas. Este muchacho, ¿cuántos vieron el show de Jimmy? Se dice que Jimmy murió de esta situación. Hay otra posición ahorita que está tratando de desmentir eso. No sabemos si es por cuidarle la imagen al hombre o si es porque era verdad. Pero lo que sí fue que se llegó a decir que el hombre del show de Jimmy
¿Sí se acuerdan del programa, no? ¿Sí? Hola, amigos. Bueno, ese. ¿Sabe? Aquí no solamente somos predicadores, sino que también tiramos una cancioncita. Oiga, trae condenación. Mire allí, por favor, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Esta cita de Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21, 8. ¿Me confirma? Leemos la palabra. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es toda persona que tenga una práctica en su vida de tipo sexual, como aquí lo dice la palabra hablando de las fornicaciones, esa persona va al juicio eterno. En primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice la palabra del Señor allí: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aclarar, sí, que nadie va a ir al infierno por ser homosexual, ni nadie va a ir al infierno por ser alcohólico. No, van a ir al infierno porque son injustos. Por eso el versículo comienza diciendo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pero, ¿quiénes son los injustos? Los que no tienen aplicada en sí misma la justicia de Dios. Como no tienen la justicia de Cristo, la justicia de Dios aplicada a ellos, entonces están en prácticas contrarias a Dios. Así que una persona injusta es alguien que tiene todo tipo de prácticas pecaminosas, y una de ellas es que se echa con varones, y otra de ellas es que es afeminado, como lo dice aquí la palabra de Dios. Entonces terminará la persona que contenga esta práctica, esta característica, condenada. Aplicación: el ser humano debe basar su concepto de la homosexualidad como una práctica que lo aleja de Dios. Entonces, muchachos, todos los que estamos acá hemos tenido un amigo que no es homosexual, pero a veces en las clases está intentando cogerle las nalgas a uno. ¿Sí? Eso pasó. Está intentando con ademanes raros. Está utilizando palabras y expresiones que tienen que ver con el homosexualismo. Entre hermanos se decía que ahorita el Día de la Madre, un hermano le decía al otro: feliz Día de la Madre, el otro: ay, sí. No. Esas cosas, por ahí se nos comienza a meter el ¿qué? El homosexualismo social. O sea, como ya recochamos con eso, se vuelve ¿qué? Normal entre nosotros. Entonces el otro: ay, feliz Día de la Madre, ay, sí. Entonces, ¿no? Feliz Día de la Mujer, y el otro: ay, te recibo las flores. No. Ojo con esas cosas, porque hay un versículo clave en cuanto a esto. Dice: fornicación y toda inmundicia. ¿Qué dice? Ni aún se nombre entre vosotros. Y eso incluye el homosexualismo. Entonces, todas esas prácticas, todas esas cositas, todos esos ademanes, todas esas palabras que tienen que ver con esto, lo mejor como cristianos es mantenernos ¿qué? Alejados de esto, alejados de esto. Primero los Corintios 16:13 dice: portaos varonilmente. Entonces el hombre se porta como ¿qué? Un macho, fuerte, duro. No suavecito, no. Suavecito no nos sirve, no. Suavecito no sirve. Y las mujeres sí se pueden portar suavecito. ¿Qué? Porque ellas fueron hechas en un mundo de color. En un mundo de color. Bueno. Entonces, que Dios nos ayude, mis hermanos, y ha sido una bendición. Recordamos entonces, la homosexualidad es una rebelión abierta contra Dios, y la Biblia lo define de tres maneras. Primero, segundo, como una práctica antinatural, y tercero, como una práctica condenable. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos das
de estar en tu presencia. Gracias por la vida de mi hermano Juan Daniel, que ha tenido a bien con los líderes y con toda la iglesia invitarme, Señor, a compartir de tu palabra en este lugar. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, tu palabra no falla y nunca pasará de moda. Aunque estén intentando, Señor, sabemos que tú siempre obrarás para que se mantengan 7,000 rodillas que no se doblan ni se postran ante Baal. Y este número es significativo porque el número 7 habla de plenitud, lo que quiere decir también, Señor, que podemos saber que siempre va a haber un pueblo determinado a defender las verdades de tu palabra, un pueblo determinado a solo postrarse e inclinarse ante ti, ante el pensamiento de la verdad que es tu palabra, Padre Santo. Muchas gracias por tu amor, tu misericordia, y pido que nos ayudes a tener muy en cuenta las recomendaciones de tu palabra respecto a los temas del homosexualismo. Glorifícate de manera especial en cada joven, y si hay algún joven, alguna persona que está en las luchas con este pecado, que está en las luchas con esta situación, yo te pido que tú lo ayudes a que nunca su mente vaya a llegar al envanecimiento y a la necedad y al oscurecimiento total donde él crea que fue puesto en otro cuerpo, sino que él siempre se mantenga en la lucha y en la idea de que tú lo has hecho hombre, y a la mujer de igual manera también la mantengas y nos mantengas en la idea, Señor, de que somos lo que tú definiste en nuestra identidad desde antes de la fundación del mundo. En Cristo Jesús, muchas gracias. Amén y amén.